Hola amigos del Souvenir, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, su preferido de viajes. Estoy en esta ocasión aquí con Julio, como siempre, y nos vamos a estar compartiendo el micrófono porque ahora tenemos un invitado muy especial que nos va a estar platicando de un viaje espectacular del otro lado del mundo. Julio, ¿por qué no nos presentas? Claro que sí. Bueno, este es un viajero incansable. La realidad es que lo conocemos ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, hemos caminado juntos por algunos viajes, por desiertos, por montañas, por la selva, en diferentes países, aquí en México también. Y bueno, pues queremos darle la bienvenida a Óscar Isleas. ¿Cómo estás, amigo? Pues, ¿qué les puedo decir? Súper contento. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, ¿no? Acompañándome en esta nueva aventura. Y qué mejor que poderlo compartir con más gente que quiera aprender más de otros destinos, ¿no? Así es, bueno, queremos compartirles que Óscar, pues dentro de la industria turística ha sido un incansable promotor de los destinos y como les comentábamos, un viajero que conoce bastante el mundo y pues hoy nos gustaría, Jonathan, que nos contara Óscar acerca de un viaje extraordinario que hizo por el sudeste asiático. Sí, fíjate que a nosotros dos nos gusta mucho Asia, pero no hemos tenido como tanta oportunidad de ir. Tú has estado, Julio, en Indonesia, en Corea y creo que ya, ¿no? Ajá, sí. Y yo, bueno, en Japón, en Corea y en Dubái, que bueno, ya es Medio Oriente, pero sigue siendo Asia. Sí. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas, Óscar, acerca de este viaje que hiciste espectacular, que nos decías que es Vietnam, Camboya y Tailandia. y Tailandia? Bueno, es todo el sudeste y sí puedes tener, aunque son países que están muy cercanos, sí puedes tener una experiencia muy diferente en cada uno de ellos, porque es cultura, idioma y bueno, todo diferente, ¿no? Moneda, todo. Entonces, ahí puedes abarcar muchísimo de este continente, pero teniendo diferentes contrastes de lo que puedes vivir ahí, ¿no? Para empezar, ¿cuánto tiempo necesitas, no? Como para visitar 3 países en un solo viaje y para que valga la pena, digo, el vuelo, si es que sí tienes que tomar un vuelo muy largo y tiene que valer la pena, ¿no? Estar por allá del otro lado del mundo. Y también que nos digas por qué escogiste esta zona del sudeste asiático. Perfecto, bueno, pues totalmente todo lo que dicen es muy cierto. Es parte del sudeste asiático, aunque el sudeste asiático se compone por 11 países y la riqueza de estos países es obviamente la parte histórica a la cual nos invita cuando llegamos a estos lugares, pero también la mezcla cultural que ha tenido recientemente con otros, pues con colonias, ¿no? Por ejemplo, la colonia francesa que estuvo en Vietnam, y eso le da un toque muy especial a estos lugares, ¿no? ¿Por qué decidí primero, cuando empecé a pensar en un viaje a Asia, pensé en Vietnam? Bueno, desde que empecé en turismo, como que yo tenía una postal de los barquitos de Halong Bay, que son barquitos muy diferentes a los que nosotros ubicamos aquí en el occidente. Son barcos de madera, son barcos muy antiguos, son barcos que tienen como una aleta como si fuera forma de dragón, como con un toque muy, muy chino, y no tiene nada de malo decir chino porque al final Vietnam en algún momento fue parte de China. Entonces imagínense la historia que tiene y el bagaje cultural que tiene estos lugares, ¿no? Que a veces no nos permitimos conocer porque nos da miedo la comida, nos da miedo la gente. He tenido gente que se me ha acercado y me dice, Óscar, es que me da miedo el vuelo tan largo, son muchos días de viaje para llegar y hay como cierta información que puede llegar a ser incorrecta. Bueno, para empezar, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto es el vuelo de aquí, nosotros que estamos en la Ciudad de México, para llegar de...? Pues hay varias rutas, ¿no? Desafortunadamente hoy en día no hay un vuelo directo hasta Vietnam o hasta Tailandia. Tenemos que sí o sí hacer una conexión. Lo lógico o lo más viable en cuanto a tema económico podría ser vía Estados Unidos. Por ejemplo, México, Los Ángeles o San Francisco. De San Francisco tomamos ya el vuelo hacia Asia. Puede ser hacer una escala en Tokio o en Seúl o en Beijing, dependiendo la aerolínea que elijamos para hacer este viaje. Y de ahí una última conexión hasta Hanoi, que es la capital de Vietnam, donde podríamos empezar, o donde yo al menos empecé esta aventura, que fue espectacular. Obviamente hay otras maneras, si no tenemos visa de Estados Unidos, puede ser vía Vancouver, Canadá, o puede ser vía Europa, o ahora como tú decías, vía Dubái, que tenemos el vuelo de Emirates de México hacia Dubái, vía Barcelona, y todavía de Dubái a Vietnam, pues es otro tramo adicional que pues obviamente son más largos, ¿no? Lo más corto es saliendo desde México a Estados Unidos, como ya lo había dicho,
y pues te puedes tardar, pues ya simplemente por darles el dato de San Francisco a Asia, son un vuelo de 11-12 horas de vuelo, ¿no? Más los tramos cortos. ¿Cómo empezar en Vietnam? Porque digo, lo único que tenemos en la cabeza, la mayor parte del mundo pues es la guerra, ¿no? Y es como cuando piensan en México que piensan en narcos, ¿no? Y nosotros pensamos en Vietnam, pensamos en la guerra, pero en realidad este país tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? Culturalmente, en comida y bueno, la hospitalidad de la gente que estoy seguro que es espectacular, ¿no? Totalmente, y de hecho es muy frecuente que la gente evite visitar Vietnam por el tema de la guerra. O sea, yo era uno de ellos. Yo pensaba en Halong Bay, pero ignoraba todo lo que estaba ahí hasta que tuve la oportunidad de vivirlo y de darme cuenta que Vietnam no tiene nada que ver con la guerra. Vietnam no tiene nada que ver como con junglas y con cosas. A ver, tiene obviamente mucha naturaleza, pero tiene ciudades espectaculares, tiene vestigios, tiene Destinos de playa. O sea, como que tiene una mezcla de muchas cosas, ¿no? Un día estás en una playa, un día estás visitando una ciudad imperial, otro día estás visitando un pueblo pesquero que fue colonizado por los japoneses, por los holandeses. Entonces imagínate todo lo que no tienen esos lugares, ¿no? Y que desconocemos desafortunadamente, que decimos, no, es que para empezar el choque cultural con la comida y con el tipo de personas, cuando realmente son personas que pues son muy sencillas y que son muy amables. Obviamente, como en todos los países, no te voy a decir es la generalidad, porque te puedes llegar a encontrar a alguien que no sea tan amable, pero de ahí en fuera la verdad es que el vietnamita en sí es gente muy educada, muy respetuosa y muy servicial también. Oye, Oscar, hay hay una imagen que tenemos de los vietnamitas, pero también tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Esa historia que, pues de algún momento a través de la guerra y cuando casi murió la mayoría de la población, pues ha hecho que la población que existe ahora en Vietnam es muy joven, tengo entendido. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste a este país. Bueno, eso que comentas específicamente yo lo viví más en Camboya, por la dictadura. Okay. En 1979 terminó la dictadura y sí dieron muerte a toda la gente que pues ya era pensante, por así decirlo. O sea, gente que ya estudiaba, que trabajaba, e independientemente de la profesión que tenían, el objetivo era acabar con ellos y que el país, Camboya, se dedicara exclusivamente y viviera de los campos de arroz como un país comunista, ¿no? Sí. Oye, eso no existe, pero cuando lo visitamos, la gente normalmente es gente muy, muy joven, que pues está trabajando, que son la gente que está prestando servicios. Casi es muy raro, de verdad, ver gente de una edad como de 50 años para arriba. Ok. Oye, y bueno, regresando a esta parte de las maravillas que te puedes encontrar en Vietnam, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Tengo entendido esto de los campos de arroz, que es una cosa impresionante. ¿Y qué otras cosas hace la gente para que nosotros podamos tener unas muy buenas fotografías durante el viaje? Pues mira, empezando por la capital, Hanoi, que es espectacular porque tú puedes ir caminando. Lo rico de esto es que puedes encontrar lugares muy antiguos como templos, que no nada más tienen que ver con Buda, sino que tienen otro tipo de religiones. Y como también estuvo la parte cristiana aquí por los franceses, pues incluso vamos a encontrar una catedral como Notre Dame, ¿no? Hay varios lugares, entonces tú vas caminando y ves la universidad que tiene jeroglíficos chinos, o sea, porque todo tiene que ver, como les decía, hay una conexión muy fuerte con China. Y después de visitar Hanoi, que tiene muchísima vida, tanto de día como de noche, porque hay muchos restaurantes, hay mucha gente, hay muchos turistas, desafortunadamente no todos son mexicanos, sino más bien europeos, australianos, es la gente que mayormente llega a estos destinos, pues porque saben que la comida, la gente, todo es espectacular, ¿no? Incluso hay un edificio de la ópera, como si fuera el edificio de la ópera en París, exacto, porque hay como ciertas réplicas, y entonces es una mezcla muy interesante, es muchísimo el contraste que vas a ver, de una calle a otra puedes estar en una calle muy caótica en medio de muchas motocicletas y después ves una calle muy arbolada con edificios a estilos muy europeos y coloniales, ¿no? Eso por la parte de Hanoi. Luego tenemos Halong con la bahía, que son más de
10,000 islotes. Lo que estamos viendo son puntas de montaña, lo que se ve como si fueran rocas. Ajá, están sumergidas. Hay una leyenda que dice que en algún momento el mar se comió esta parte de las montañas y que por eso vemos un agua muy tranquila. Y la verdad es que a mí una de las noches más estrelladas en mi vida fue en Halong Bay. O sea, porque estás en un barco, pasamos la noche en un barco donde nos incluyeron un menú de mariscos, tuvimos una cena ya incluida, al otro día teníamos una clase de tai chi en cubierta y teníamos el desayuno y luego un snack y luego si queríamos hacer actividades como kayak para ir a explorar los lugares o parar en una playa y poder disfrutar del mar, fue de verdad una experiencia única. Y para mí, pues todo eso es que están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Estás conociendo un país, pero al mismo tiempo estás pasándola súper bien, estás comiendo muy rico. La experiencia de verdad que es muy grata y todo es como muy tranquilo, a pesar de que estás viendo muchos barcos pasando al mismo tiempo, ¿no? Porque todos van con el objetivo de conocer Halong Bay. De ahí tomamos un tren, que eso también es una experiencia muy interesante porque a veces te hablan de tren y como que nos quedamos así. Los mexicanos desafortunadamente no estamos tan acostumbrados al tren, porque como no tenemos tren aquí en México, pues no viajamos en tren. Entonces, todavía imaginar que vamos a pasar la noche en un tren con gente desconocida puede ser algo muy chocante, ¿no? Este tren, al final, pues, además que pasa por las callecitas, cuando sale de Hanoi, pasa por las calles y es muy interesante porque en las calles están los mercados, están los puestos, entonces es algo súper fotografiable, porque pues, a la gente le llama mucho la atención que atrás de tu casa pasa el tren y ahí está la gente pues haciendo el intercambio de los mercados, ¿no? Y de ahí... Oye, pero este tren, yo tengo una duda, porque sí. Por ejemplo, el que va de Rusia hasta Asia, el Expreso de Oriente, sí. Luego no tiene como igual las mejores condiciones, o en la India tampoco tienen las mejores condiciones, ¿no? ¿Cómo es vivir en el tren? ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo son las instalaciones del tren en Vietnam? Mira, yo creo que este tren fue una herencia que les dejaron los amigos franceses cuando colonizaron Vietnam. Entonces, digamos que no es el tren de gran velocidad que conocemos hoy en Francia, pero es un tren, digamos, retro, que se quedó atrapado en el pasado, que tiene todas las comodidades porque va a ser un couchette con cuatro camitas. Entonces, obviamente, si vamos entre amigos, si vamos con nuestra pareja y ya nos hicimos amigos de otra pareja, podemos compartir el mismo couchette, ¿no? Y obviamente tiene sus baños, te dan un kit de bienvenida con tu frazada, tu almohada, para que puedas pasar una noche muy grata. Y pues la verdad es que es una manera de economizar tiempo, porque en una noche te estás trasladando de un día a otro. Para mí es una aventura, desde ir con tu backpack en la estación del tren y estar esperando tu tren, la emoción, es estar viendo a la gente local. O sea, para mí esa es la manera en la que puedes conectar con la comunidad. A veces cuando vamos en un tour tan tradicional, te pierdes de muchas cosas, ¿no? Que es perderte de la cotidianeidad de la vida de la gente, ¿no? O sea, como tal. Y digamos, ahora que estabas en este viaje tan interesante, todas estas cosas son como estampas, ¿no? Que vas viviendo poco a poco. ¿Cómo tú ibas, de alguna manera, el recordar es volverlo a vivir, pero llevabas alguna bitácora de viaje o solamente con tus fotografías? ¿Cómo es como viajas tú cuando vas a un país tan exótico, tan extraño y tan fuera de lo que estamos acostumbrados? Mira, fue un viaje para mí que íbamos sin ninguna expectativa, ¿no? Lo bonito de este viaje es que era sorpresa tras sorpresa tras sorpresa y cada vez era como, no puede ser, o sea, no puede ser que estoy viendo esto, que alguien me pellizque porque estoy en lugares espectaculares, con gente impresionante, con una historia riquísima, con actividades y experiencias que la verdad es que, por ejemplo, yo no soy fan de la cocina. Entonces aquí tienes mucha oportunidad de tomar una clase de cocina, aprender temas ya como más técnicos como los noodles y además que son fundaciones que ayudan a la gente local para que aprendan inglés los niños. Entonces además estás aportando a la comunidad con las actividades que vas haciendo, ¿no? Cuando llegamos, o sea, termina nuestro trayecto en tren, llegamos a Hue, que es conocida como una ciudad imperial, hagan de cuenta como la ciudad prohibida que hemos visto en Japón y que está todo como muy cerrado. Bueno, los emperadores antiguamente vivían en esta zona
cuando era parte de China, y después cuando se declaró la mitad de territorio, Vietnam y China, ellos dejaron Vietnam y dejaron abandonada esta ciudad imperial. Entonces tú puedes ir caminando entre los salones, ves fotografías blanco y negro de los festines que había, de las coronaciones, de todo, y además las tumbas con mucho tema del Feng Shui, como si fueran los guerreros de terracota en Xi'an, en China. Bueno, pues son como réplicas o como con la misma intención de poder proteger a sus emperadores que están ahí sepultados, ¿no? Entonces es como si fuera un jardín de descanso impresionante, porque todo tiene que ver con el Feng Shui, con el tema de que pues los emperadores tienen que descansar ahí, que no les pase nada, la orientación que tienen, a dónde está su cabeza, sus pies, todo, de verdad que es impresionante. Y luego de aquí nos fuimos a Hanoi, que es un pueblo pesquero, que en sí tiene muchísima riqueza. Al final, todas las estructuras como casas, templos y toda la arquitectura que hay está protegida por la UNESCO. De hecho, cuando tú llegas, lo ideal es que tengas una cuponera de la UNESCO para que tú puedas entrar incluso a las casas más antiguas y que puedas ver el mobiliario, las fotografías de cómo vivía la gente en la época antigua, que digamos que hoy por hoy sigue viviendo igual, ¿no? Pero que hoy la UNESCO los protegió para que no haya modificaciones y que la gente que vamos podamos disfrutar el lugar tal cual original, ¿no? Por ejemplo, como es un pueblo pesquero, hay un río muy cercano y hay inundaciones. Entonces, incluso en las casas ves marcados las inundaciones hasta donde llegaban dentro de las casas. Ves las camas de madera, casi al ras del piso. Todo de verdad es que el olor, la gente que todavía habita esas casas, ¿no? Es como la parte que a mí más me emociona de visitar un lugar de estos, ¿no? Además de aprender de la comida, ir a los mercados, tomar un bote por el río, andar con tu sombrerito estilo vietnamita y tomarte muchas fotografías, porque a donde voltees todo es colorido, todo es antiguo, todo es original y todo fue herencia de las diferentes colonias que hubo, como les decía, japonesa, holandesa, portuguesa. Entonces, pues es un lugar que además te sorprende muchísimo. Yo no soy mucho de mandarme a hacer ropa, pero aquí hay muchos puestos o lugares o locales que son de puros sastres. Entonces son tantos que el mandarte a hacer ropa puede ser desde una camisa como la que traigo hoy, a mi medida, con la tela que yo quiero, el corte que yo quiero, y que en 24 o 48 horas va a estar lista, ¿no? Entonces es toda una experiencia que te va envolviendo, porque además de que tienes toda la riqueza cultural, puedes hacer pues compras, pero no compras como de ir a un centro comercial de marcas, ¿no? Que conocemos hoy en día, sino compras como en la época, pues a lo mejor de nuestros abuelos, que iban al sastre y se mandaban a hacer una camisa, un buen saco, o las abuelas que se hacían un vestido, una blusa. Todo eso como que lo puedes recuperar, y de verdad es que es muy interesante hacerlo, porque además los costos son ínfimos, es irrisorio lo que te cobran por hacerte una prenda, ¿no? O sea, yo llegué a vivir y llegué a ver gente que iba en grupos, por ejemplo, una novia, ¿no? Que se iba a casar, iba con todo su séquito de damas de honor, exacto, y todas ahí enloquecidas porque se hacían varios outfits para la boda y para los días previos y post. Bueno, era una locura, ¿no? Lo que llegas a ver ahí. Y cosas así, o sea, y en la noche te sales a cenar, vas a un lugar que puede ser comida mediterránea, porque además como tienen toda esta influencia europea, pues puedes encontrar un lugar perfecto de pizzas, o que es una combinación de la comida vietnamita con algo mediterráneo, y la verdad es que todo eso lo hace todavía mucho más enriquecedor, porque no nada más vas probando la comida vietnamita, sino las nuevas tendencias que están llegando al lugar, que la verdad es que es delicioso, y los costos nuevamente son bajísimos, o sea, siempre. Yo creo que una de las cosas más hermosas de viajar a lugares como estos, además de descubrir todo esto, es que, no sé, hay veces cuando viajas a París, a Nueva York, a todos esos lugares que son muy famosos, Julio, ya tienes la idea preconcebida de lo que vas a vivir, de qué lugares tienes que visitar, a dónde te vas a tomar la foto, qué vas a ir a comer. Pero cuando vas, por ejemplo, ahora a Vietnam, todo es sorpresa.
todo es sorpresa y no, sí puedes a lo mejor investigar un poco de lo que vas a ver, pero no lo tienes como ya en la cabeza de que tengo que ir y tengo que hacer sino que te dejas sorprender y te dejas llevar yo supongo, quiero creer que es un viaje más relajado incluso que ir a esos lugares que son tan famosos, ¿no? Claro. Y además, pues si se dan cuenta, no hemos hablado para nada de la guerra. O sea, en ningún punto hemos tocado este tema tan delicado. Pero, por ejemplo, ya llegando a Ho Chi Minh, que después sí tomamos un vuelo doméstico de donde estábamos, de Da Nang, o la zona de Hoi An, que es el pueblo pesquero, nos vamos a Da Nang y ahí sí ya tomamos un vuelo a Ho Chi Minh, que ahí sí vamos a ver el Museo de la Guerra, que es, digamos, un edificio con toda la memorabilia de todo el contenido y todo lo que se generó por medio de diferentes periodistas que estuvieron cubriendo el tema de la guerra y además todas las consecuencias. Lo que nos enseña este museo son las consecuencias que tuvo esta guerra sobre los vietnamitas hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque como esparcieron algunos químicos sobre sus campos, hoy en día la gente sigue teniendo a lo mejor malformaciones por este problema químico que heredaron y que incluso hasta los mismos estadounidenses se llevaron entre su cuerpo y sus hijos. También tuvieron pues problemas al momento de nacer, ¿ok? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, una fotografía o sea, todas las fotografías más impresionantes de la guerra las vamos a poder encontrar ahí. Obviamente es voluntario si queremos entrar al museo o no. Y luego podemos visitar los túneles de Cu Chi, que también es parte del itinerario que yo hice, en el cual se hace pues toda una visita a los campos donde la gente, al final, ellos dicen, nosotros sobrevivimos a la guerra porque ellos lo que hacían en el día se ocultaban debajo de la tierra. Escuelas, cocina, casas, todos son túneles. Yo que soy claustrofóbico, no tenía manera de poder entrar a los túneles, pero la gente se anima y entra a los túneles para ver cómo es que durante el día la gente vivía. Y además, ellos generaron pues un sistema de protección a modo de, por ejemplo, estas como tipo trampas para que los estadounidenses, que eran los que los estaban atacando, pues poco a poco fueran muriendo. Es así como ellos dicen y declaran que ganaron la guerra, ¿no? Al final, que fue una guerra innecesaria, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante y aprendes mucho de cómo es que ellos sobrevivieron a una guerra. Oye, yo creo que podemos pasar horas y horas hablando de Vietnam, pero tenemos otros dos países que conocer a través de lo que nos estás contando. ¿Por qué no nos dices que si de Vietnam ya es todo? Podríamos pasar a lo mejor al siguiente país para que nos dé tiempo de conocerlos todos. Pero también sería importante que nos dijeras acerca de la moneda que tiene Vietnam y también el tema del idioma. Ok, mira, de cuanto al idioma, pues sí, hablan vietnamita. No hay manera de poder hacer como una traducción simultánea, pero normalmente con el inglés básico, con señas, con una muy buena sonrisa, puedes lograr cualquier cosa. No, realmente no es un impedimento o algo en el que yo no recuerdo haber batallado por eso. O sea, todo era fácil de entender, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Jonathan, si seguimos aquí con Oscar? Pero a mí me gustaría que platicáramos un poquito acerca de este lugar donde nos encontramos. Sí, nos ven en esta ocasión. Yo estoy aquí degustando un cafecito, y Oscar una kombucha. ¿Y tú, Julio, un té? Es un té que se llama Jasmine in Love, que es de jazmín. Y está buenísimo, la verdad. El lugar se llama Libertario, está aquí en la colonia Roma. Pues en esta placita que está súper agradable. Ahorita les vamos a poner ahí la dirección para que lo conozcan. Básicamente es un lugar nuevo y bueno, el tema del café ahorita lo vamos a platicar para que nos cuenten un poquito de todo lo que hacen en este maravilloso lugar, Libertario.
pero bueno, continuamos con Oscar, ¿por qué no nos sigues contando? Ahora, ¿qué sigue en este viaje? Fíjate que después de Vietnam me fui a Camboya, fue todo por carretera y fue muy interesante. El otro día me decía un amigo, oye, pero esta parte de la guerra de Ho Chi Minh y de Phnom Penh, que es la capital de Camboya, que también yo visité, yo la evitaría, o sea, no tiene ningún caso porque pues es ver temas como tristes, ¿no? Como que no tiene ningún sentido. Phnom Penh es la capital de Camboya y está muy cerca de Vietnam, o sea, es algo que podemos hacer vía terrestre sin ningún problema. Incluso pasas la frontera caminando y estás en 5 minutos en la frontera de Camboya, ¿no? Son países finalmente vecinos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Phnom Penh? Además de que tienen un museo, que tienen mercados, que tienen varios templos budistas sobre todo, aquí lo que vamos a ver es mucha historia de la última pues dictadura que hubo, como les decía, en 1979, ¿no? Entonces, en mi experiencia fue algo muy fuerte, algo que no me esperaba, que en serio no estaba preparado y que nadie me había contado más que yo tenía una amiga que había ido a esta zona y que había compartido fotografías como de memorabilia de algo que había pasado en esa zona, pues sí, como que de niños y gente, pero yo no entendía qué había pasado, ¿no? Ese día recuerdo perfecto que el guía nos dijo, hoy va a ser un día muy triste, y nosotros sí, pero ¿cómo? Si venimos de días felices y cada día la sorpresa va siendo más y más grande, ¿no? ¿Cómo hoy nos llevas a un lugar triste? ¿De qué se trata, no? Pues era finalmente un aprendizaje, aprender que los errores políticos que comete un pueblo, la intención es que no se repitan en otros pueblos como pueden ser los nuestros, ¿no? Este tipo de dictaduras que, como les decía, dieron muerte a muchísima gente, a más de 6 millones de personas en una dictadura, pues la verdad es que fue muy cruel, y ellos tienen una cárcel que en sí originalmente era una secundaria, la cual fue tomada para que toda la gente que atrapaban la tenían ahí secuestrada y después los mandaban a los campos de concentración que están abiertos y que se pueden visitar, pues porque el tema no es morbo, sino que podamos aprender de todo lo que vivió esta gente. Incluso tú puedes entrevistar a los sobrevivientes, porque hubo uno muy importante que fue uno que él tenía la habilidad de dibujar. Entonces el dictador en ese momento, que son los Khmers, los rojos, le pidieron que dibujara a todas las escenas, todo lo que se estaba viviendo. Gracias a su oficio, él pudo salvarse y hoy tiene un libro que vende afuera de este museo para compartirnos un poco más y poderse ayudar también él, ¿no? Esa es como parte de la intención. Entonces sí es un día difícil, es un día en el que yo vi gente de mi grupo llorando, pero creo que es importante que cuando vamos a un país nos permitamos aprender de lo malo también, porque a veces nada más vamos por la fotografía, vamos por la historia, vamos porque nos llama la atención o porque queremos conocer lo bonito y dejamos de lado lo que es realmente la base y de la historia de un país como puede ser Camboya, que además es una historia muy reciente, ¿no? Oye, Oscar, y después de este lugar un poco triste, ¿qué te dejó a ti pensando? Porque, bueno, creo que todos los países tenemos una historia que a veces la desconocemos y para eso nos sirve el viajar, el culturizarnos. ¿Tú cómo ves ahora Camboya o sea, tienes una imagen después de haber hecho este viaje? ¿Cuál es esa interpretación que tú le das a este país ahora? Sí, mi imagen de Camboya hoy ya no es la imagen de Angkor Wat o de la película de Tomb Raider, que eso fue lo que la catapultó, porque antes nadie conocía Camboya y antes ni siquiera se podía visitar Camboya. Digamos que Camboya abrió sus puertas al turismo, habrá sido hace unos 10, 15 años, no tengo bien el dato, pero antes no se podía ni siquiera visitar, era muy complicado poder visitarlo, ¿no? Sí, el tema de los templos en Angkor Wat es impresionante, son días y días de exploración en pura selva. La zona hotelera está muy bien equipada, hay hoteles de cualquier tipo de categoría, tienen una zona de restaurantes por la noche, entonces la verdad es que son lugares que ya están muy preparados para el turismo, pero evidentemente el aprendizaje fue que desconocemos mucho de lo que pasó en nuestro mundo tan reciente. O sea, yo regresé a México reclamando a mi mamá porque nunca me había contado de esta pues como esa experiencia tan mala, como si fuera una guerra, ¿no? Al final
Esta dictadura es un origen de la guerra que hubo de Vietnam, de las guerrillas que había en frontera y que un general que había en medio de las fronteras, pues se le metió la idea del comunismo y dijo, pues ahora yo voy a hacer Camboya también un país comunista, ¿no? Entonces estuvo a punto de lograrlo. Pero lo interesante es que Camboya emerge de las cenizas como tal, ¿no? Y que hoy nos demuestra con su pueblo, con su sonrisa, con su cultura, con toda su historia, con todo su legado que tiene por miles de años, pues que está abierto al mundo y que lo podemos visitar con todo el respeto del mundo. Oye, cuéntanos un poco también de Angkor Wat, porque seguramente toda la gente que tenemos en la mente Camboya, pues obviamente lo visitas, pero hay algo más, ¿no? Todos estos templos de los que de repente se habla. ¿Cuáles fueron esas impresiones cuando llegaste? ¿Cumplí ya lo señalé, lo palomeé en mi lista de deseos de viaje? ¿Cuál fue esa impresión tan...? Pues es un sueño, ¿no? Angkor Wat es un sueño de poderlo conocer, poder visitar los templos. Hay unos que todavía tenemos que usar, como siguen siendo templos, tenemos que usar incluso pantalones largos, o sea, las mujeres no pueden entrar con las playeras manga corta o sin mangas, entonces todavía tiene sus restricciones. Y el visitarlo te das cuenta de la poca información que tenemos, ¿no? Porque pues todos los templos tienen algún significado, tienen temas obviamente muy religiosos, pero pues, al final es una ciudad, Angkor Wat, dentro de la selva, ¿no? Entonces no es algo que visitas en un día, no es algo que nada más vas a irte a tomar una foto, es algo que incluso deberíamos de tener una preparación informativa de lo que vamos a ver, cuál es el respeto que tenemos que tener por los lugares, ¿no? Obviamente no puedes tocar ciertas cosas, no te puedes llevar una piedra porque se te antojó traértela de recuerdo. Toda esa información que a lo mejor por lógica hoy ya no hacemos, pero que en mucho tiempo pues hubo mucho saqueo y hubo mucho maltrato, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de ir al amanecer en Angkor Wat, de estar esperando ahí el primer rayo de sol y verlas sobre las ruinas, porque al final son ruinas. Que otro punto, si no conocemos hoy que todavía están, el día de mañana, si estos árboles que son raíces que siguen creciendo y tirando y tumbando los templos, en algún momento esto va a desaparecer y vamos a ir a ver puras piedras, ¿no? Entonces, yo diría que hoy es el momento de visitarlo, además. Y la comida, ¿por qué no nos hablas de la comida? Porque a mí se me hace que ha de ser igual toda una experiencia en la cual pues todo es desconocido, ¿no? Pues lo único que conocemos es el arroz y ya. Sí. La comida camboyana es muy especial. Tuve una cena, comida Hemer, como le llaman. Fuimos a una casa, cenamos delicioso. Son varios tiempos, sobre todo con mucho tema del arroz. Hay muchos mariscos, pero también tienen otro tipo de proteínas. Y lo interesante de esto es que hay que entender que después de la dictadura muchas cosas terminaron. O sea, hay muchas cosas que no se rescataron como tema cultural, ¿no? O tema gastronómico. Entonces, lo poco que quedó o poco que subsistió, o la gente que sabía cocinar, pues ahí lo tenemos como una pequeña degustación. Pero no, digamos que no va a ser la gastronomía más amplia como lo vivimos en Vietnam, ¿no? O sea, sí es una gastronomía un poco más reducida. Incluso, por ejemplo, tú vas a ir en la carretera y vas a ver algunos puestos por ejemplo, de alacranes, de tarántulas, porque esas eran las proteínas que la gente comía durante la dictadura y que después, como a modo de cultivo, fue migrando a otros países como China. O sea, nosotros creeríamos que fueron los chinos que tuvieron esta moda de comerse los insectos. Pero realmente fue en Camboya donde empezó todo este tipo de proteína, ¿no? Los insectos como tal. Entonces hay mucho insecto. ¿Cuántos días en Camboya y cuántos en Vietnam? Para más o menos... Mira, yo en Vietnam recomiendo unos 10 para poder conocer lo más importante. Te estoy hablando que si pueden ser 12 es mucho mejor. Camboya, pues unos 2 para la capital, que es Phnom Penh. Y mínimo unos 3 o 4 en Angkor Wat, porque son varios días de ir a visitar las ruinas. Como les decía, no es algo que visitamos en un día. Y después de ahí, ¿qué sigue? De aquí viaje tenemos la frontera Tailandia, también la podemos hacer terrestre. Yo en mi caso la hice terrestre. Y les digo algo,
La verdad es que ni me pesó. Iba tan feliz, iba tan contento que ni siquiera así de hoy faltan 2 horas para llegar a Bangkok, ¿no? Bangkok, pues ya es donde llegamos a hacer base. Y de aquí, bueno, pues es una ciudad imperial. Obviamente vamos a ver el contraste de lo moderno de Asia, porque vamos a ver una parte de la ciudad ultra moderna con la parte antigua, la parte imperial, donde vamos a ver los templos. Vamos a ir al templo de Buda, que es el templo de Wat Po, y varios templos que están alrededor del río. A mí lo que más me encantó de Bangkok es que te puedes subir en un barco. Los barcos son parte del transporte, del sistema de transporte público. Entonces lo interesante es que tú puedes subirte en cualquiera de los puntos. Puede ser afuera de tu hotel, ahí enfrente del río, y ahí te subes al barco y vas haciendo una visita por el río para conocer todos los templos de Bangkok desde el río, ¿no? Entonces, además de la vida nocturna, la comida, obviamente tenemos como más información de la comida tailandesa. Claro. Pero me atrevería a decir que la comida vietnamita para mí fue mi favorita en este viaje. Ah, ¿sí? Sí, totalmente. Oye, y a estas alturas del viaje, oye, Oscar, cuéntanos cómo ya te sentías cansado, porque ya eran bastantes días y bueno, o sea, el viajar también cansa, ¿no? Y creo que en algún momento vas muy emocionado, pero llega un momento en que dices, ¿cuándo se va a acabar este viaje? ¿Te pasó en algún momento? No, al contrario. Yo no quería que se acabara. Creo que sí es un viaje que, a pesar de que tiene unos temas interesantes, como lo platiqué, te recarga mucho la batería, la energía. Yo no vi a nadie cansado de mi grupo. O sea, todos estaban felices cada vez. Hacíamos como cenas porque ya sabíamos que estábamos llegando casi al final del viaje, porque algunos ya se iban al norte de Tailandia a ver los elefantes, a ver a las mujeres jirafas, o se iban a la playa, a Phuket, ¿no? Entonces ya de ahí como que en Bangkok se rompía el grupo y cada quien tomaba otro itinerario, ¿no? Y nos hicimos como 2 o 3 despedidas, porque de verdad incluso es gente que, aunque no eran mexicanos, pues hoy seguimos en comunicación, porque pues, ha sido como, pues para nosotros el poder vivir y compartir todos estos lugares, todas estas experiencias, porque tuvimos clases de cocina, tuvimos un montón de actividades, o sea, nunca paramos de sorprendernos, ¿no? Entonces, pues de verdad es un viaje que te recarga mucho y no llegué ni siquiera cansado, o sea, llegué completamente feliz. Oye, y esto de ir conviviendo con viajeros que en algún momento no conocías, pero después se va convirtiendo en una familia, y la verdad es que creo que ahí se hacen verdaderos amigos. Cuéntanos un poco acerca de los viajeros que iban contigo y que al final seguramente hiciste muchísimas amistades. Mira, lo interesante eran las edades, o sea, eran de todas las edades, porque podrías decir, no, pues es que se necesita una cierta edad para este trote, para la caminata, para ir a la selva. No, o sea, eran todas las edades, todos, no había alguien más feliz que otro, todos estábamos igual de felices. Ahí, pues, pues era que todos los días podías convivir con alguien de diferentes países del mundo, y eso, pues, fue un viaje muy enriquecedor, ¿no? Pero para mí lo que más me deja es que todos eran de diferentes edades y que no había como de, ay, no, nosotros nada nos juntamos con gente de cierta edad, ¿no? O sea, no. Aquí era convivir, o sea, nos sentíamos adoptados, arropados, o sea, como que teníamos tías y tíos nuevos en el viaje, ¿no? Y amigos, por supuesto, gente también de nuestra edad. Y pues lo interesante es que es gente que se queda en tu corazón, y que sabemos que si vienen a México en algún momento, o si yo llego a viajar, en algún momento los voy a volver a encontrar. Ahorita que dijiste, Oscar, que van de todas las edades, supongo que es un grupo, o sea, no es como que tú hayas ido por tu cuenta y ya lo viviste todo, ¿no? O sea, ¿sí fuiste en un grupo o cómo sucedió todo este viaje? Para mí lo más recomendable sí es ir en un grupo, sobre todo porque llevas resueltas muchas cosas, ¿no? La transportación, el hospedaje, las actividades, pero lo más importante es la información que te puede dar un guía cuando vas a un destino que completamente desconocemos. O sea, no es lo mismo viajar aquí por México que ya ir a un lugar donde el idioma puede ser una verdadera barrera. Y para mí, el haberlo hecho en grupo, creo que fue una excelente decisión. Yo sé que hay gente que le gusta viajar a su libre ritmo, ¿no? Y es bastante válido, pero la intención era disfrutar más que ir como a
a pasarla como con ciertos retos, ¿no? Es que a veces te puede estresar, ¿no? El viaje en organizarlo, y también Sí. creo que es muy válido que te agregues a un tour donde hay un itinerario ya específico. Claro. Y que sea un itinerario original, ¿no? Que eso es lo más importante, tocar 3 países, diferentes culturas. Y creo que es cuando uno lo hace por su cuenta, y lo mencionabas hace rato, con los temas de tiempos, pues a lo mejor si eres un mochilero, pues te vas a dejar llevar por 2 meses, 3 meses, y bueno, vas. Pero si tienes ciertos días ya específicos, creo que sí es bueno agregarte a un grupo en donde ya está un itinerario establecido. No sé, ¿cómo fue para ustedes el tomar la decisión de lo voy a hacer con este grupo? Sí, al final era un itinerario que yo tenía en mi mente y cuando lo encontré, dije, tiene que ser no hay otra manera, y así fue como decidimos hacer el viaje en grupo, ¿no? Bueno, y ahora Oscar ya está tan enamorado de este lugar, Julio, que está organizando precisamente un viaje para llevarse un grupo a estas tierras tan exóticas y tan lejanas de nosotros. ¿Por qué no nos cuentas, Oscar, un poco cuándo va a ser este viaje y cómo, bueno, va a ser toda la organización? Ok, mira, la salida es el día 3 de noviembre, tenemos que estar ya en Hanoi, y en Hanoi ya empieza toda la aventura, ¿no? Ya tenemos reservada una cena de bienvenida, ya tenemos como todas las actividades incluidas, o sea, todo lo que les estaba contando que fue lo que a mí me enamoró de estos lugares, quiero que la gente lo vuelva a vivir, o que tenga, más bien, quiero que la gente tenga la oportunidad de vivirlo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te diga, vete a Vietnam, te la vas a pasar increíble, a que yo te pueda decir, oye, tengo esta opción donde tú vas a vivir la mejor experiencia garantizada, ¿no? Porque ya te incluye todas las actividades, te incluye las propinas, te incluye el hospedaje, te incluye la transportación, desde que llegas al aeropuerto y hasta que termina el recorrido. Te damos toda la información referente a visas, incluso algunos sellos, cuando vamos atravesando la frontera, nosotros los vamos a cubrir, es decir, el costo de la visa, nosotros la tenemos ya prevista dentro del costo del viaje, para que el cliente realmente, o el pasajero o el viajero, sea quien solamente vaya a disfrutar, que se lo olvide de problemas, incluso de tema dinero, de chinton, que llevar tanto presupuesto para las actividades, para mis comidas, para todo. Aquí todas las actividades y propinas están incluidas. El único presupuesto que debes de considerar adicional es a lo mejor las comidas, que no todas están incluidas. Nosotros estamos incluyendo 5 almuerzos y 3 cenas, ¿no? Y para el sastre. Yo llevaría para el sastre. Obviamente tienes que llevar un dinerito extra para el tema del sastre, porque es una verdadera experiencia muy bonita. Y los souvenirs, que no son nada caros, incluso como recomendación, los souvenirs son mejores en Vietnam que en los otros 2 países que visitamos. O sea, ahí es donde tenemos que hacernos. La recomendación es llevar la maleta vacía, porque además la ropa que llevamos aquí en México prácticamente no nos funciona por un tema de clima. ¿Y por qué escogimos noviembre? Porque es la mejor época para visitar el sudeste asiático. No está tan concurrido en tema de visitas, y el clima es mucho más amigable porque es un húmedo aceptable. No es el calor infernal que tenemos en los otros meses para visitar el sudeste asiático. ¿Cuántos días son? Son 22. 22 noches. ¡Wow! Prácticamente se está llegando un viernes, que es 3 de noviembre, y termina un sábado 25 de noviembre. O sea, estamos contemplando que son 3 semanas de viaje. Esto sí es desconectarte totalmente, pero sí, del todo del mundo, ¿no? Es increíble. ¿Por qué? Porque después de llegar a Bangkok, también hay una extensión al norte de Bangkok, al norte de Tailandia, para visitar el santuario de elefantes, que es muy típico, ¿no? Y para visitar a la aldea de las mujeres jirafa, y visitamos Chiang Mai y Chiang Rai, que son la zona norte de Tailandia. Y como punto adicional, incluimos una visita a Ayutthaya, que está a 2 horas de Bangkok, que es la ciudad imperial previa a que existiera Bangkok. Entonces, todas esas postales que conocemos de los budas con sus franjas naranjas, o sus que son como de ladrillo y que están en el piso y que están en el medio del campo, son de Ayutthaya. Wow, fíjate que
Soy Géminis, pero Julio me hace mucho burla de que es cambio y cambio y cambio, pero en este momento de la vida, los elefantes son mi animal favorito. Y no sabes qué burla me hace Julio, que siempre estoy cambiando, pero ahorita sí, ir a este lugar que nos dices debe de ser simplemente espectacular. Sí, porque los vamos a bañar, los vamos a cuidar, les vamos a dar de comer, los vamos a apapachar, todo lo que ellos nos dan, se los tenemos que regresar de alguna manera. Oye, Oscar, te quiero yo preguntar, haciendo pues un viaje de 22 noches es impresionante, pero yo creo que hubo un momento catártico que seguramente es tu momento favorito. Me gustaría preguntarte cuál fue ese momento. Y la segunda es, de los 3 países, ¿cuál es el que regresarías nuevamente? O sea, ya sabemos que vas a regresar Sí. a los 3, pero ¿cuál es el que regresarías constantemente porque te dejó el mejor sabor de boca? Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero sería Vietnam, definitivamente, ¿no? Contra todo pronóstico, porque a la gente le dices Vietnam y dicen, ¿qué hay en Vietnam? O sea, nunca iría a Vietnam, pero Vietnam, al 100%, además de que como iba con mi pareja, pues fue muy romántico, nos íbamos a cenar, de hecho, él me dice, oye, yo ya no vuelvo a ir a Vietnam porque no quiero que se me quite ese recuerdo, o sea, no quiero perder no quiero como pisar esa memoria que tengo, ¿no? Fue tan bonito todo que no quiero volver a Vietnam. Y yo sí quiero volver porque quiero que más gente vaya a Vietnam y a Camboya y a Tailandia, que son espectaculares. Y el momento catártico. No sé, me la pones muy difícil. Yo creo que fue la noche en Halong Bay, porque estaba muy incrédulo de haber llegado tan lejos. O sea, yo que pues obviamente se necesita mucho esfuerzo, apenas estaba como empezando a hacer viajes largos. No, para mí fue mi primer viaje, no al otro lado del mundo, porque ya había ido 10 veces a Europa, pero sí era la primera vez que estaba en Asia, en un lugar que realmente no tenía ni idea de nada. Oye, 22 noches, ¿cómo se cubre 22 noches para ir? Digo, yo sé, esta es la idea que yo tengo, que el vuelo siempre es como para ir a aquella parte del mundo siempre es lo que cuesta más, pero ya estando ahí a lo mejor no es tan caro, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca del precio de estos 22 noches en el sudeste asiático? Sí, perfecto. Buena pregunta, porque además, no sé si les comenté, pero también incluye los desayunos, porque en los hoteles en los que nos quedamos te dan un desayuno buffet, que para tranquilidad de todos no es un buffet vietnamita. Como tenemos mucha influencia de otros países, pues vamos a encontrar estación de panes, de postres, de frutas, de crepas. Entonces la verdad es que no vamos a perder, o sea, obviamente no hay estación mexicana, les debo el pozole y estas cosas. No hay chilaquiles. Pero sí hay huevos, guajolota. justo, hay muchas cosas que podemos lograr en un desayuno buffet en estos lugares, ¿no? Referente ya al costo como tal, estamos hablando de por toda la experiencia. Desde que llegas tú al aeropuerto de Hanoi hasta que te dejamos el 25 de noviembre en el aeropuerto de Bangkok, que es donde termina nuestro viaje, es por $3,000. ¿Qué me incluye esto? Además del hospedaje, la noche en tren, la noche en barco, los alimentos, las actividades, todas las actividades, visitas, city tours, clases de cocina, las visas, las propinas. El santuario de los elefantes está incluido, visitar a la aldea de las mujeres Karen, las mujeres jirafa, visitar Angkor Wat también tiene un costo, visitar la cárcel en Phnom Penh, todo está incluido. Y además los vuelos le decimos domésticos porque necesitamos volar de Da Nang a Ho Chi Minh dentro de Vietnam y luego para ir de Bangkok a Chiang Rai y luego de Chiang Mai a Bangkok para regresarnos a México. Entonces tenemos 3 vuelos domésticos ya incluidos dentro de este costo. El guía, que será en español, además de mi compañía, que pues yo como guía no sirvo de mucho, porque más que guía los voy a perder, no sé, pero la idea es que puedan disfrutar de estos maravillosos lugares en un grupo de mexicanos, ¿no? Porque al final van a ser puros mexicanos los que vamos, que si se suma algún extranjero no hay ningún problema, todos son bienvenidos, pero que sepan que el tour se va a dar en español. Bueno, eso es bien importante porque, bueno, Jonathan, a mí me gusta muchísimo que estos viajes yo ya no esté pensando en nada y que básicamente tengamos todo incluido. Así que, bueno, también queremos comentarles que a todos nuestros viajeros del Souvenir, que tenemos una operadora de experiencias que se llama Reguiletes y que toda esta información que ustedes acaban de obtener a través de Oscar, la podemos subir y ustedes nos podrán acompañar en un viaje
pues en alianza con Reguiletes y Óscar Isgleas. Así es, Julio. Entonces, si ustedes ya están emocionados, yo la verdad es que a mitad de la conversación sí me dieron ganas de llorar de cómo lo cuentas. Qué bárbaro. O sea, sí tienes una habilidad para contarlo y emocionar. Y yo estoy muy pues conmovido de todo lo que nos platicaste. Y bueno, si ya están emocionados como yo, pues como bien dice Julio, pueden contactarnos en Reguiletes. Ahí en la pantalla les vamos a dejar los teléfonos y medios de contacto para que podamos organizar este viaje, Julio, y que se vayan las personas a vivir esto que es una cosa de una vez en la vida. Digo, tú lo vas a hacer otra vez, ¿no? pero para la mayoría de las personas es algo de una vez en la vida y es algo que te vas a llevar para siempre. Totalmente. Oye, Jonathan, a mí en lo particular, bueno, creo que este viaje no me gustaría perdérmelo porque estar en Tailandia y estar en Vietnam han sido de esos países que desde chico he querido visitar y que me llaman muchísimo la atención, ¿no? Sin menospreciar Camboya, obviamente, pero creo que es un viaje que muchas personas lo tenemos ahí en la mente y que lo debemos de cumplir en algún momento de nuestras vidas. Muy bien, pues vamos cerrando entonces este episodio. Julio, te queremos agradecer, Óscar, por haber venido a contarnos acerca de este viaje y estamos muy emocionados y estoy seguro que te va a ir súper bien. Muchas gracias, pues los espero en Hanoi para recorrer esta parte del mundo que a mí me ha dejado maravillada y les agradezco infinitamente la oportunidad de estar con ustedes y invitamos a toda la comunidad del Souvenir para que nos acompañen en esta gran experiencia. Y bueno, también queremos agradecer a Libertario Café que nos dio la oportunidad de grabar este episodio. Desde que venimos, Julio, hace un par de semanas dijimos aquí tenemos que venir y grabar un podcast porque es un lugar que tiene un ambiente bien bonito. Está aquí ubicado en la colonia Roma, enfrente de la Plaza Luis Cabrero, si no me equivoco. Se pueden venir a dar su vuelta, pueden venir aquí a hacer incluso home office porque aquí hay unas mesas muy bonitas. Ahorita se los vamos a poner. Les queremos agradecer por habernos dejado grabar aquí, Julio. Pues saluda, amigo, con tu kombucha y yo con mi té de jazmín y con su capuchino. Sí. Que es kombucha de jengibre, que es muy estilo vietnamita esto. Exactamente. Bueno, pues los esperamos en la siguiente edición de este podcast del Souvenir. Muchas gracias. Y recuerden, amigos, Nunca dejes de viajar.